¿Quién fue eso? La que me preguntó, ¿no? Sí, profe, acá estoy. Justo se me cortó. Sí. Cuando he dicho que el conflicto estallaba en Córdoba en consecuencia de que el rectorado de la Universidad de Córdoba había decidido que no llegó. Cerrar el hospital de clínicas. Ah, eso era. Joya, gracias. Bien, entonces ya estamos llegando al final de la presidencia de Irigoyen. En 1922 debía producirse la renovación presidencial y el tema, una cuestión nada menor en los movimientos populares, algo que históricamente ha sido complejo, el tema de la sucesión. ¿Quién sucede al gran caudillo popular? En este sentido, creo que fue otro de los grandes errores de Irigoyen. Se limitó a ser un gobierno reformista y no revolucionario. Yo creo que tendría que haber barrido directamente con todas las instituciones que habían surgido del fraude y de la violencia, porque en cuanto a la composición de las cámaras legislativas fue esperando a sus renovaciones parciales, la Corte nunca la removió, y creo que eran poderes todos viciados por la forma en la cual se habían gestado. Sin embargo, en ese sentido, Irigoyen fue respetuoso de la legalidad impuesta. No atinó, del mismo modo que había intervenido las provincias, a cerrar el Congreso de la Nación y convocar a nuevas elecciones, y a remover a los jueces de la Corte y nombrar a jueces acordes a la nueva situación política del país. Y esto lo pagó caro, porque hemos visto cómo la Cámara de Diputados y principalmente el Senado entorpecieron notablemente su labor, y veremos también cómo la Corte, cada vez que había algún conflicto por la intervención del Estado, principalmente en materia social o en materia económica, siempre fallaba a favor de la empresa. Entonces creo que en esto Irigoyen tendría que haber barrido con todas las instituciones surgidas del antiguo régimen. No lo hizo y creo que esto fue lo que terminó marcando el entorpecimiento de su gestión. Y como tampoco decidió forzar una reforma constitucional, obviamente, al culminar su mandato de 6 años en 1922, ya no tenía la opción de aspirar a un nuevo mandato. Por lo tanto, no era un dato menor quién iba a ser el sucesor de Irigoyen. Hubo varios que se postularon, el dirigente santafesino Leopoldo Melo. Lo propio ocurrió con el dirigente de la provincia de Buenos Aires, Fernando Saguier. Otros apoyaron a Honorio Pueyrredón, quien hasta hacía poco había sido el canciller de Irigoyen. Sin embargo, Irigoyen iba a optar por el embajador argentino en Francia, Marcelo Torcuato de Alvear, nieto de aquel director de Estado de 1815, e hijo del primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, designado por Roca allá en el 80. Y reitero, el tema de la sucesión siempre es complejo. Y en este sentido, ¿por qué Irigoyen se inclina por Alvear? Porque sinceramente Alvear era un tipo que no tenía absolutamente nada que ver con Irigoyen. Fuera de que eran amigos personales, Alvear era un hombre que la verdad era radical porque estaba de moda ser radical, pero de radical tenía poco y nada. Era un tipo con muchas más coincidencias con los políticos conservadores que con los propios políticos radicales. No obstante, había sido secretario personal de Leandro Alem y un tipo que siempre militó en las filas del radicalismo. ¿Y por qué Irigoyen opta por Alvear? Los 6 años de Irigoyen habían sido de una conflictividad muy fuerte, tanto social como económica y política. En consecuencia, luego de estos 6 años de enfrentamiento bastante marcado entre Irigoyen y el viejo régimen, en cierto modo, Irigoyen veía que era necesario calmar un poco las aguas, relajar un poco las tensiones, y veía que en Alvear la oposición conservadora podía haber un par más que un político al cual oponerse. Esa puede ser una de las explicaciones de por qué Alvear.
Y la otra, también por una cuestión de celo personal, podríamos decir. Irigoyen sabía que Alvear no tenía dotes de conductor. Alvear había sido obviamente un bon vivant, que se había dedicado a recorrer Europa persiguiendo a una cantante de ópera portuguesa, Regina Pacini, de la cual estaba enamorado, y dilapidó toda la fortuna de los Alvear persiguiéndola a la Regina, con la que se terminaría casando. La verdad que de vocación política poco y nada Alvear. Y en esto, ¿qué es lo que veía Irigoyen? Un tipo que no le iba a formar una línea interna o que no le iba a generar oposición en el propio partido, que no le iba a disputar el liderazgo del partido. Y a su vez también, siendo su amigo personal, tenía la convicción de que cuando quisiera volver a ser presidente en 1928, no le iba a hacer fraude o no le iba a hacer ninguna zancadilla. Y esta última parte, si se quiere, veremos qué terminaría ocurriendo. Vamos a ver que ahora en estos 6 años, del 22 al 28, el radicalismo se va a fracturar, y cuando se produzca la renovación en 1928, cuando muchos les pedían a Alvear que interviniera a la provincia de Buenos Aires para hacerle fraude a Irigoyen, Alvear se mantuvo firme y no, digamos, le macaneó al amigo, no le hizo trampa al amigo, como ya veremos. Creo que aquí está la explicación de por qué Alvear. Y en este sentido se llevan a cabo las elecciones en el año 1922. La fórmula radical iba a estar integrada por, como ya les digo, Marcelo Torcuato de Alvear, y como candidato a vicepresidente, un irigoyenista de Hacha y Tiza, como era el ex gobernador de Córdoba, Elpidio González, quien ganaría, binomio que ganaría cómodamente las elecciones. Los conservadores fueron con la fórmula Norberto Piñero, Rafael Núñez. El Partido Demócrata Progresista postuló a Carlos Ibarguren y Francisco Correa, mientras que el Partido Socialista a Nicolás Repeto y a Mario Bravo. Estos fueron los 4 binomios que compitieron por la presidencia. Y allí tienen los resultados. Casi el 50% de los votos para el radicalismo, y se alza con una mayoría cómoda en el colegio electoral. Si ustedes miran el mapa, de las 14 provincias, el radicalismo se impuso en 9, con lo cual claramente tenía mayoría cómoda en el colegio electoral, con lo cual el 12 de octubre de 1922 se produce el recambio presidencial y asume como presidente de la Nación Marcelo Torcuato de Alvear. Y si tuviéramos que utilizar analogías, como por ejemplo la que utiliza Jorge Abelardo Ramos, un autor que me gusta mucho, si Irigoyen fue la revolución, por decirlo de algún modo, Alvear fue claramente la contrarrevolución. El gobierno de Alvear fue un gran retroceso respecto al gobierno de Irigoyen. ¿Por qué menciono esto? Si tuviéramos que caracterizar al gobierno de Alvear, claramente, si bien, como les dije hoy, si bien era un viejo militante radical, ideológicamente mucho más cercano al conservadurismo liberal del viejo régimen. Y esto se vio reflejado, en primer lugar, cómo compuso su gabinete. En este sentido, recuerden ustedes que el gabinete de Irigoyen se había caracterizado porque sus miembros eran todos ilustres desconocidos para el gran elenco político. De la mano de Alvear vuelven los grandes abogados de empresas extranjeras al elenco gobernante. A tal punto, de tal entidad fue el gabinete que armó Alvear, que como decía, serán 8 presidentes y un primer ministro. Es decir, eran de tal magnitud política los nombres que postuló para los ministerios que tranquilamente tenían envergadura presidencial. A tal punto que si uno analiza los años posteriores, 2 ministros de Alvear luego fueron presidentes durante la década infame. Me refiero a Agustín Pedro Justo, su ministro de Guerra, y a Roberto Marcelo Ortiz, primero ministro de Obras Públicas y luego ministro de Hacienda en su último año. E incluso hubo uno que no llegó a ser ministro, pero que lo quería, que luego sería presidente, el militar que derrocó a Irigoyen. E incluso
Su ministro del Interior sería luego el candidato a presidente de la Unión Democrática contra Perón en 1946. Y del mismo modo que yo les dije que Irigoyen había echado prácticamente a patadas de su casa al embajador inglés cuando osó preguntarle cómo iba a armar el gabinete, Alvear, que se encontraba en Francia cuando es elegido presidente, consulta con el gobierno francés precisamente qué nombres le sugerían para armar el gobierno. Y por esto les dije que hubo uno que fue casi ministro y que luego sería presidente. Porque Alvear pretendía nombrar como ministro de guerra al general José Félix Uriburu, y el ministro de guerra francés, el general Joffre, se lo vetó porque dice, mirá, es muy germanófilo, por no decir nazi, ¿no? Uriburu tenía una clara extracción germanofílica. Es decir, nuevamente consulta con una gran potencia cómo conformar su gabinete. Y como ya les digo, durante la presidencia de Alvear se va a producir la fractura del radicalismo. Porque claramente, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Cómo se había reconfigurado el mapa político de la Argentina o el sistema político argentino? Los políticos conservadores, los hombres del antiguo régimen, se habían visto alejados por completo del gobierno y del Estado, producto de la reforma electoral aplicada por Sáenz Peña. Y como consecuencia de ello, muchos viejos conservadores, muchos hombres del viejo régimen, ahora comenzaban a ingresar masivamente al radicalismo y conformarían una línea interna de neto corte anti-irigoyenista. Y esta fractura, precisamente, se va a ver cristalizada en el año 1924. Estos liberales y viejos hombres del régimen que ingresan al radicalismo van a producir la fractura. Por un lado, se iba a establecer este sector, estos infiltrados en el radicalismo, estos hombres del régimen que ingresaban al radicalismo, que se van a encolumnar detrás de la figura de Alvear, y conformarán lo que se conoció como la UCR antipersonalista o anti-irigoyenista. También se los denominó los galeritas en su momento. ¿Por qué los galeritas? Por su extracción de clase alta o casi aristocrática, si se quiera. Mientras que la vieja militancia radical se mantendría fiel al viejo caudillo, y es lo que se conoció como la UCR personalista o irigoyenista. Despectivamente, del otro lado le decían los peludistas. A Irigoyen lo apodaban el peludo. ¿Por qué le decían el peludo despectivamente? Vieron que yo les dije que Irigoyen no era un hombre de grandes apariciones públicas, de grandes discursos, no se lo veía casi nunca. Entonces lo comparaban con el peludo, con el roedor del campo. Decían que estaba siempre escondido en la cueva. Siempre esas personificaciones tan denigrantes por parte de las clases altas cuando hay un presidente popular o un líder popular. Con lo cual, prácticamente, el escenario político del país estuvo copado por los dos sectores del radicalismo. Podríamos decir que la principal oposición a Alvear fue el propio radicalismo, o el sector irigoyenista, mejor dicho, del radicalismo. A tal punto llegó el enfrentamiento entre ambos sectores radicales que no le daban quórum a Alvear para inaugurar las sesiones del Congreso, para que se den una idea. Alvear no podía inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. E inclusive, el vicepresidente González, fiel a Irigoyen, no concurría tampoco a la inauguración de sesiones del Congreso. Con lo cual, claramente, el enfrentamiento de los dos sectores del radicalismo estaba bien marcado. Y ahora vamos a ver por qué yo sostengo que el gobierno de Alvear fue un retroceso en materia política, en materia económica y en materia social con respecto a las políticas aplicadas por Irigoyen. Por eso yo digo que fue la contrarrevolución, porque fue una política completamente contraria a los grandes postulados de la presidencia de Irigoyen. Hemos visto que Irigoyen había cerrado la caja de conversión y prohibido la exportación de oro. Frente al drenaje de divisas producido durante el periodo de guerra, Irigoyen no quería saber nada con que se fugara el oro, con lo cual cierra el mercado cambiario a efectos de que no se fugue la divisa. ¿Qué es lo primero que hace Alvear? Abre la caja de conversión y declara la libre exportación de oro y la libre convertibilidad del oro.
Por otro lado también, Alvear anuló los estatutos de la reforma universitaria. Yo a veces veo, sobre todo en las agrupaciones estudiantiles de extracción radical, que es como la iconografía radical, Irigoyen, Alvear. Alvear fue un contrarreformista. Alvear anuló los estatutos de la reforma universitaria. Del mismo modo que Irigoyen se había opuesto al ingreso argentino a la Liga de las Naciones, producto de que la Asamblea no había tratado la postura argentina acerca de la igualdad jurídica de las naciones, Alvear, siempre fiel al perfume francés y a la lana y a la industria textil británica, ingresa a la Liga de las Naciones. El perrito faldero de Inglaterra y de Francia ingresa a la Liga de las Naciones. Irigoyen, también, como consecuencia de la coyuntura de guerra, había aplicado ciertos atisbos de proteccionismo aduanero para proteger las incipientes industrias que surgían por sustitución de importaciones, que es lo primero que hace Alvear también, una política netamente librecambista. Derogó gran parte de la legislación social dictada durante la presidencia de Irigoyen. Cerró numerosas cajas jubilatorias y también derogó varias leyes relativas a riesgos de trabajo, accidentes de trabajo. ¿Qué tiene de progresista el gobierno de Alvear? Nada, absolutamente nada. Pero, no obstante muchas de estas cosas, fue una época de mucha bonanza económica para la Argentina. A diferencia de Irigoyen, que tuvo un periodo de una alta conflictividad social, producto de la crisis originada por la guerra, el gobierno de Alvear es lo que se conoció como la Belle Époque, la bella época. Pero claro, luego de los horrores de la Primera Guerra Mundial, el mundo comenzaba a normalizarse, se normalizaban también los términos de intercambio, y frente a una Europa devastada, la Argentina se convertía claramente en el granero del mundo otra vez. Y esto generó uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Durante el periodo de Alvear es cuando suelen decir los viejos, Argentina fue la séptima potencia del mundo. Está bien, para los que les gusta eso. Una séptima potencia muy relativa, porque si bien el ingreso per cápita era alto, ¿cómo estaba distribuido ese ingreso per cápita? ¿Todos tenían las mismas condiciones de acceso al ingreso? ¿Todos tenían condiciones de acceso a la salud, a la educación, a los derechos primordiales? ¿O este progreso o este desarrollo económico basado en el modelo agroexportador solo favoreció a una pequeña oligarquía? Creo que la respuesta se cae de Maduro. Y también por qué tuvo bonanza económica o viento de cola Alvear, como se suele decir habitualmente. Durante este periodo, ya claramente Estados Unidos se estaba convirtiendo en el gigante económico que conocemos, y a su vez Estados Unidos empieza a exportar capital. En este sentido, la Reserva Federal Americana disminuye las tasas de interés, con lo cual, nuevamente los capitales norteamericanos comienzan a radicarse en los países de economías emergentes como era la Argentina. ¿Esto qué es lo que provoca? Que se radiquen en el país numerosos capitales de origen norteamericano, pero como siempre, como de costumbre, cuando se produce este periodo de bonanza, como ocurriría cíclicamente en nuestra historia, esos capitales que se radicaron en el país no sirvieron para industrializar el país. Esos capitales no se hicieron para generar represas hidroeléctricas, para generar la industria siderúrgica, para generar la industria metalúrgica, para un verdadero desarrollo económico autónomo, sino que esos capitales se fueron en el juego de la especulación financiera y del mercado de valores. Vos venías, depositabas la plata en Argentina, te daba el interés, cuando ganabas el interés volvías a renovar el depósito, o si la tasa subía en otro país, sacabas la plata y te ibas a otro lado. Esto favorecido además por la apertura de la caja de conversión y la libre exportación de oro decretada por Alvear. Esto generó que Argentina se convirtiera en exportador de divisas, divisas que obviamente no generaba, divisas que eran ficticias en aquel momento.
Esto va a explicar luego por qué la Argentina sufre tan duramente la crisis de 1929. Cuando se produzca el crack de Wall Street en 1929, se retraigan los mercados y sobre todo estos capitales especulativos vuelvan a los países de origen, te dejan el tendal, te dejan la tierra arrasada y a vos descapitalizado y con una economía fuertemente dependiente y endeudada. Esto hay que marcarlo. Claro, Alvear le fue bárbaro con la guita que se depositó en el país. Los platos rotos los pagó el que vino después, que sería nuevamente don Hipólito Yrigoyen. Pero claro, producto de esta bonanza económica, el consumo se estimulaba, los precios se mantenían. Fue una época de bonanza económica, baja conflictividad social, pero claramente, vuelvo a reiterar, esos capitales que se depositaron y esas balanzas comerciales favorables, lejos de favorecer al desarrollo autónomo del país, se usaron para el beneficio parasitario de una oligarquía pequeña, y lejos de industrializar el país, este se reprimariza. Como los mercados internacionales se habían normalizado, ya luego de varios años de culminada la guerra, la Argentina volvía a insertarse en el mercado como productor de materias primas. Y aquellas pequeñas industrias que habían comenzado a surgir incipientemente durante la guerra, comenzaban a cerrar nuevamente o a subsistir como podían. Como verán siempre, las políticas liberales ¿a quién arruinan? ¿Al gran empresario o al pequeño o mediano productor? Creo que la respuesta también se impone, al pequeño y mediano productor. Esto creo que es la caracterización central que tenemos que marcar del gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. Y así llegamos a 1928. 1928, año en el cual debía producirse nuevamente la renovación presidencial. Y acá está la gran discusión, porque hemos visto el radicalismo se ha fracturado. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos ver? Claramente, Yrigoyen venía trabajando para volver a ser presidente. A diferencia de 1916, cuando no quería ser candidato, cuando quería mantener la abstención, cuando había lanzado aquel célebre "hagan de mí lo que quieran", ahora Yrigoyen quiere ser presidente. Ahora no tiene ninguna duda. Quiere volver a ser presidente a efectos de volver a retomar la agenda política que había dejado abierta y que Alvear no había seguido en 1922. Y en este sentido, rápidamente, la Convención Nacional del Radicalismo proclama a Hipólito Yrigoyen como candidato a presidente. El tema es quiénes iban a oponerse a la candidatura de Yrigoyen. Y en este sentido se va a formar una alianza entre la Unión Cívica Radical Antipersonalista, es decir, entre el alvearismo y los viejos conservadores. Fíjense ustedes, acá está, mostraron la hilacha a los antipersonalistas. Se terminan aliando con aquel régimen falaz y descreído al cual Yrigoyen había combatido toda su vida. Se aliaban al enemigo histórico. Los radicales antipersonalistas, reitero, de radicales no tenían nada. Se aliaban contra lo más rancio y recalcitrante del viejo régimen. Y el candidato a presidente de esta unión entre antipersonalistas y conservadores sería quien fue el ministro del Interior de Alvear hasta ese año 28, Leopoldo Melo. Y Leopoldo Melo, junto con todos los que apoyan al antipersonalismo, pretenden que el presidente Alvear intervenga a la provincia de Buenos Aires a efectos de birlarle el triunfo a Yrigoyen. Pretendían intervenir federalmente la provincia a efectos de ¿qué? La provincia de Buenos Aires era el gran bastión del yrigoyenismo. Intervenir la provincia y hacerle fraude a Yrigoyen. Con lo cual, si el radicalismo yrigoyenista o el radicalismo había nacido combatiendo el fraude y bogando por la pureza del sufragio, ¿cómo puede ser que dirigentes que se dicen radicales pretendieran intervenir la provincia para hacerle fraude a Yrigoyen? Claramente el antipersonalismo era la negación del radicalismo. Lo grave es que luego veremos se quedaron con el partido. Y hoy son la dirección del partido. Y fíjense, Leopoldo Melo, el candidato
a presidente del antipersonalismo, las cosas que decía: hay que terminar con la encrucijada alevosa del cuarto oscuro. Así consideraba Leopoldo Melo al acto comicial, la encrucijada alevosa del cuarto oscuro. La presión sobre Alvear fue muy fuerte para que interviniera la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en este sentido, reitero, Alvear no traicionó a su viejo amigo. En un momento, Alvear era un tipo muy mal hablado, boca sucia, por decirlo de un modo decoroso, y les dijo: no me jodan más ordinariamente lo dijo, no me jodan más, si quieren ganar la presidencia, saquen más votos, pero yo la provincia no la intervengo. Como diría luego en manifestaciones públicas, será preferible soportar la crítica de los amigos y caer del gobierno con las manos limpias y la conciencia tranquila, antes que adoptar una medida que iba a destruir la política institucional. En este sentido, Alvear se mantuvo leal a Irigoyen, a pesar de las grandes divergencias políticas que tenían entre ambos, no intervino en la provincia, y con esto el triunfo de Irigoyen prácticamente era un hecho. Las elecciones se iban a llevar a cabo en abril del año 1928. Irigoyen había seleccionado como candidato a la vicepresidencia a Francisco Beiró, el dirigente que figura allí en la imagen, un dirigente radical de la provincia de Entre Ríos, mientras que los antipersonalistas aliados con los conservadores propugnaron, como ya les digo, la candidatura de Leopoldo Melo, acompañado por otro antipersonalista, Vicente Gallo. Vicente Gallo fue el abuelo de Nicolás Gallo, y ustedes me dirán: ¿quién corno es Nicolás Gallo? Quien fuera el ministro de Infraestructura de Fernando de la Rúa. Queda claro también de qué sector del partido venía de la Rúa. Y en este sentido, como le dijo el caudillo mendocino Washington Lencinas a Melo: ay, doctor Melo, radical de mesa servida y de gloria barata, usted nunca será presidente. Y tuvo razón Lencinas, Melo nunca sería presidente. El Partido Socialista proclamó la candidatura de Mario Bravo. Se llevan a cabo las elecciones en el mes de abril de 1928 y el resultado fue aplastante, terrible, contundente. Irigoyen triunfa con casi el 62% de los votos, lo que le dio una amplia mayoría en el colegio electoral. Fíjense la proporción: 245 electores para Irigoyen y 71 electores solamente para el antipersonalismo. Fue una paliza aplastante, a tal punto que a esta elección se la denominó el plebiscito, como que se había plebiscitado al gran caudillo radical. Y si miran el mapa, está todo rojo. Es decir, en todos los distritos triunfó el radicalismo, menos en San Juan, donde ganó un partido provincial, el bloquismo sanjuanino, que era un desprendimiento del radicalismo con particularismos muy regionales. El bloquismo fundado por los hermanos Cantoni. Lo cierto que de este modo, así, en el mes de junio de 1928, los colegios electorales proclaman a Hipólito Yrigoyen presidente de la Nación y a Francisco Beiró como vicepresidente. El problema es que va a ocurrir algo antes de que ambos candidatos asuman la posesión de los cargos. Como ya les digo, los colegios electorales proclaman a Irigoyen Beiró en el mes de junio, pero en el mes de agosto, fallece el vicepresidente electo. En el mes de agosto de 1928 fallece Francisco Beiró. Con lo cual, ¿qué hacemos? Uno de los integrantes de la fórmula murió, ¿qué hacemos? ¿Qué opinan ustedes, que ya han leído la Constitución? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿La ley de cefalía, profe? ¿Por qué la ley de acefalía? ¿Porque falleció o es porque todavía no lo nombraron anteriormente?
Lo que pasa es que Beiró todavía no había tomado posesión del cargo. Había presidente y había vicepresidente. El presidente fue y el vicepresidente era González. Era electo, no había tomado posesión del cargo todavía. ¿Y no tendrían que votar de nuevo? Esa fue una de las soluciones que se propuso. Convocar a electores para proceder a elegir un nuevo vicepresidente. Y si no, que haga el mandato sin vicepresidente. Esa es otra de las opciones. Gobernar sin vice. Al fin y al cabo, el Poder Ejecutivo unipersonal. Pero el problema es la línea sucesoria. Vos pensás que Irigoyen no tenía mayoría en el Senado. En consecuencia, el presidente de la Cámara hubiese sido un anti-irigoyenista. No podía ni resfriarse Irigoyen, que tenía un opositor como presidente provisional del Senado. Pero, yo creo que por como gana las elecciones, que tiene un apoyo muy grande, lo va a elegir él. Está bien, él puede decir, me gustaría que sea tal, pero él no puede elegir el vicepresidente, institucionalmente hablando. ¿Tiene algo que ver con la corte? No, institucionalmente obvio que no. Pero... ¿Tiene que ver con qué? ¿Me dijeron? ¿Con la corte? Tampoco. Pero a ver, vienen dentro de todo, han venido rumbeados. Se barajaron tres posibilidades. Una, asumir sin vicepresidente. No fue esa la que se aplicó, pero es una que se barajó. En efecto, veremos que a Perón le ocurrió lo mismo en 1952 y decidió asumir sin vicepresidente. Está bien, el peronismo tenía amplia mayoría en ambas cámaras, tenía la retaguardia cubierta el general, pero asumió sin vicepresidente, como veremos luego. La otra opción, como bien me dijeron acá, era convocar a elecciones de electores para elegir un nuevo vicepresidente. Esto es lo que pedían los conservadores. Ahora bien, el problema que tiene esta solución es que quizá en el caso concreto de 1928, Irigoyen había ganado por escándalo, nada hacía suponer que 3 meses después fuera a perder las elecciones. Pero supongamos que las elecciones hubiesen sido más peleadas. ¿Qué hubiese ocurrido si en estas elecciones para vicepresidente gana un opositor y tiene que asumir con un vicepresidente opositor? Hubiese significado tensar el sistema político de una manera enorme. Si no, piensen en el no positivo de Cobos, por ejemplo. No es un dato menor que el primero en la línea sucesoria sea un opositor. Profe, y si ponele que se llevaban a elecciones de nuevo a un vice, si con todo lo que ganaron no era, o sea, también se podían ganar otra vez uno del mismo... Está bien, pero por eso digo, en este contexto era improbable que el radicalismo perdiera. Pero en una elección pareja, puede ser que 2 meses después pierdas la vicepresidencia y gobernás herido de muerte. No es, acá el vicepresidente prácticamente se lo desprecia como una figura menor. Y es una persona sumamente importante, sumamente importante. Por ejemplo, el actual candidato demócrata en las elecciones norteamericanas, Joe Biden, 2 veces vicepresidente de Obama, una vez le consultaron para qué tiene que estar preparado un vicepresidente. Y Biden lo dijo con todas las letras, para ser presidente. Es decir, es la primera línea sucesoria, no es joda el cargo de vicepresidente. Acá, porque acá se lo ningunea al vicepresidente, pero es un cargo sumamente importante institucionalmente hablando. Y además es el que tiene el voto de oro en el Senado, el que puede destrabar una votación. Les voy a decir cuál fue la solución que se usó. Los juristas del radicalismo, ¿qué es lo que propusieron o lo que sostenían? Miren, el colegio electoral es un órgano con mandato vigente desde el momento que procede a elegir al presidente y al vicepresidente hasta que los elegidos toman posesión de sus cargos. Con lo cual, la elección se produjo en junio y la toma de posesión de Irigoyen y Beiró debía producirse en octubre.
Por lo tanto, ese colegio electoral que eligió a Irigoyen y Beiró, legalmente todavía estaba vigente, todavía estaba con mandato vigente. Y por lo tanto, es ese mismo colegio electoral el que debía elegir al nuevo vicepresidente. Es decir, el mismo colegio electoral que eligió a Irigoyen y eligió a Beiró, frente al fallecimiento de Beiró, se considera que tiene aún mandato vigente y será el encargado de elegir al nuevo vicepresidente. Obviamente, los electores radicales consultaron con Irigoyen, bueno, ¿a quién querés de vice? Irigoyen fue bastante fatalista en esto, dijo, si no es Beiró, la verdad, el resto me da lo mismo cualquiera porque no confío en nadie. Bastante descreído don Hipólito, y tenía sus razones, como veremos. Finalmente, es elegido el ex gobernador radical de la provincia de Córdoba, Enrique Martínez. Entonces, lo que se sostiene es lo siguiente. El colegio electoral tiene mandato desde que elige hasta que toman posesión del cargo. Al haber fallecido en el medio uno de los integrantes de la fórmula, ese colegio electoral con mandato vigente deberá elegir a un nuevo vicepresidente. En este sentido, sí. ¿Y esto tiene que ser así siempre o fue solamente en este caso? Fue la única vez que ocurrió, porque cuando pasó lo de Perón en el 52 era otra constitución con sistema de elección directa, por lo tanto no se generó este inconveniente. Y hoy tenemos sistema de elección directa también, así que nunca más volvió a discutirse esto. Fue la única vez que ocurrió esto. Como ya les digo, se decide que el colegio electoral entonces tiene mandato vigente desde que se reúne hasta la toma de posesión de las autoridades electas. Y en consecuencia este mismo colegio electoral es el que tiene competencia para elegir el nuevo vicepresidente. Y reitero, eligen al exgobernador radical de la provincia de Córdoba, Enrique Martínez. Esto lo tengo un poquito más explicado, más ampliado, en mi trabajo sobre la acefalía. Allí lo tengo desarrollado. Esto con este sistema solamente ocurrió aquí. Pero para que se den una idea, un antecedente similar se había producido en la provincia de Córdoba en el año 1878. Habían sido elegidos por el colegio electoral Clímaco de la Peña como gobernador y Antonio del Viso como vicegobernador. 3 días antes de asumir, miren qué mala suerte, 3 días antes de asumir, fallece de la Peña, es decir, el que encabezaba la fórmula, y allí la solución que se aplicó fue hacerlo asumir a Del Viso. Es decir, el que había sido elegido para vice termina siendo elegido gobernador de Córdoba. Y una situación similar se vivió en Brasil cuando se restableció la democracia en 1985. Se produce la elección de Tancredo Neves como presidente y José Sarney como vice, y también pocos días antes de asumir, Tancredo Neves fallece, y quien termina asumiendo como presidente es el que en realidad había sido elegido para vice, José Sarney. Aquí, reitero, el colegio electoral eligió a un nuevo vicepresidente para acompañar a Irigoyen en su gestión. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo tengo una, profe. Perdón. Dale. No, está bien. No, la verdad es que me perdí porque se me apagó la computadora en el medio. No hay vicepresidente